Silecki y un gran equipo analizan lo que pasa y toda la información del día. El arranque. Todo lo que tenés que saber por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Bueno, como te adelantaba, nos vino a visitar una querida amiga, Delfina Rossi, que es columnista de este programa, pero además es amiga, siempre lo digo, porque hay que reconocer cuando uno se quiere a los amigos. Y además, bueno, es economista y, bueno, es directora del Banco Ciudad en estos momentos en la Ciudad de Buenos Aires, pero también es dirigente política de la ciudad y que tiene una amplia proyección, no solo en la ciudad, sino a nivel nacional. Es dirigente del espacio Buenos Aires 3D y siempre es un placer recibirte, Delphi. Gracias por venir. Sí, gracias. Qué lindo que está todo. Lo estaba diciendo afuera del aire, así que lo repito. La verdad que felicitaciones por todo el cambio del estudio, muy lindo. Las mesas nuevas. Y vos también tuviste cambios estéticos. Yo tuve cambios estéticos, me saqué los lentes, hice la operación, hice esa inversión. Pero no, muy bien, por suerte. Bueno. Acabo de volver de Barcelona, ¿sabías? Sí, que estuve en sabía, Barcelona? te vi y estuviste en el foro internacional. Sí, y puse también un videíto relacionado con eso la semana pasada de un periodista que hablaba de el capitalismo mundial y, bueno, obviamente la cantidad de dinero que tienen pocas personas en el mundo y cómo lo manejan y, bueno, que no riega para todos, ¿no? De alguna manera. ¿Qué impresión trajiste de ese foro? Jones era, ¿no? ¿Jones? ¿El apellido? Jones era el apellido, sí. No sé quién es el que... Después te lo paso. Sí, dale. Bueno, la verdad que fue se llamaba Global Mobilization Summit, la cumbre de Global Progressive Mobilization Summit, ahora lo digo al revés. Fue la cumbre que organizó Lula con Pedro Sánchez para un poco hacerle la contra a lo que venían haciendo las cumbres de la ultraderecha de Trump con Orbán, Erdogan, Milei, etcétera, ¿no? Y la verdad que fue muy impactante porque eran unas 5.000 personas que se reunieron en Barcelona. Había como 2 eventos que funcionaban más o menos al mismo tiempo. El de la política, los think tanks, las fundaciones, etcétera. Y por otro lado, estaban reunidos los presidentes de los países que vienen armando esta alianza que se llama Democracia Siempre. Sí. Que ahí está Lula, Sheinbaum de México, Petro de Colombia, participa Boric como expresidente, le agradecieron, pero en realidad es todo lo gubernamental, y Pedro Sánchez, ¿no? Y los africanos, sobre todo me interesó mucho el líder de Sudáfrica. Que no es habitual que vayan a ese tipo de cumbres. Bueno, ahí hay toda una movida muy interesante y, además de que hubo paneles de diferentes temas, yo diría que con 2 ejes fundamentales en defensa de la democracia, por supuesto todo. Uno, el concepto de tax the rich, de que pongamos impuestos a los megamillonarios, a los 1.000 millonarios que está viendo. Y por otro lado, cómo trabajar, a lo que ustedes también trabajan y hablan mucho acá, el tema de la desinformación de los medios y cómo los algoritmos atraviesan la vida. Cómo te censuran y cómo eso está generando un riesgo para la democracia global, ¿no? Así que eran como, yo creo que esos 2 grandes ejes. Obviamente hubo encuentro de mujeres, encuentro de alcaldes, encuentros relacionados con la transición ecológica, múltiples eventos. Pero me parece que esos son los 2 ejes que vale resaltar también para nosotros. Y luego lo que me parece fundamental fue el discurso de Lula. No sé si tuvieron la oportunidad de escucharlo. Y de nuevo, acá yo creo que me gustaría resaltar 2 cosas, ¿no? Uno, la demanda global que hace directamente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Que parece obvio, pero la realidad es que mientras se está viendo la guerra en Irán, mientras que pasó lo de Venezuela, mientras que pasa lo de Gaza... Está como pasivo. Exacto, mientras que pasa lo de Ucrania, ni Xi Jinping, ni Donald Trump, ni Macron, ni el de Inglaterra, que pobre, el laborista, nadie sabe ese nombre. Ni el nombre sabemos de lo irrelevante que es. No hacen nada para la paz en el mundo. Entonces los nombró, les exigió la paz en el mundo, como
diciendo, digo, no hay manera de que volvamos a modificar nada si no hay un escenario de no proliferación de la guerra, ¿no? Y en segundo lugar, decía algo que me parece muy importante para América Latina, que decía, nosotros no estamos ni con Estados Unidos ni con China, no somos ni proteccionistas ni librecambistas. Estamos a favor de, ¿no?, una prosperidad. Bueno, esa es la posición compartida. histórica de Argentina, ¿no? Bueno, es Hasta una refundación de una tercera posición, claro, que para nosotros que es un poco lo que genera Perón, pero me parecen palabras de un líder que tiene el suficiente peso para decirle, y además esa posición busca que la acompañe Europa, porque de alguna manera ahí hay un traspaso de liderazgo. Pedro Sánchez, ¿no? Lula está llegando a los 80, decía que le pide a Dios todos los días llegar a los 120 años. Sí. Pero igual se lo ve muy bien a Lula, ¿viste? Que se ejercita todos los días, o sea, él sube a sus redes sociales eso. La verdad que con 80 años y todo, llegamos así, compro. Divino, sí. Obvio, pero bueno, tiene una elección por delante que es por demás de difícil y está haciendo, no sabemos si la va a conseguir ganar en octubre las elecciones de Lula. En Brasil, el hijo de Bolsonaro está fuerte en las encuestas, así que es como un poco contradictorio eso, pero un poco pidiéndole a Pedro Sánchez que todo el coraje que claramente encabeza, ¿no? Es un líder europeo que no le tembló la voz para pronunciarse en Gaza, en contra, claro, del genocidio de Netanyahu. De hecho, invitó al presidente de Palestina, al expresidente de Palestina, a hablar en la cumbre y no tuvo problema en decirle a Estados Unidos que estaba en contra y que no se iba a alinear con la guerra de Irán. De hecho, los buques petroleros españoles estuvieron permitidos en algunos momentos de pasar el estrecho de Hormuz. Así que hay cosas que me parecen muy valientes. Obviamente sigue estando dentro de la OTAN, ¿no? Pero bueno, también con posibilidad de diálogo y apertura frente a otros equilibrios geopolíticos mundiales. Y bueno, me parece que es una bocanada de aire fresco cuando uno veía tan encerrada la conversación entre un Estados Unidos que refuerza su hegemonía a partir de lo bélico, de las guerras, de las invasiones, del poderío bélico, y una China que refuerza su liderazgo a través de lo comercial, ¿no? Digo, así que Argentina interesante. Estuvo Axel Kicillof. Sí. Estuvo Axel Kicillof, bueno, te he visto a vos, también estuvo Cecilia Nicolini, también otra amiga, o sea, mucha gente que fue desde Argentina. De Argentina hubo básicamente 2 delegaciones, una que encabezada, del peronismo hubo 2 delegaciones, una encabezada por Guado de Pedro, representando el PJ Nacional, y luego el gobernador, por supuesto, representó también el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires con sus equipos, ¿no? Y a su vez es una cumbre donde participa, ¿no?, el radicalismo, la UCR, porque el vicepresidente de la Internacional Socialista es Jesús Rodríguez. Fue invitada Susana Malcorra por parte de los radicales. Dicen que está acompañando la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de Naciones Unidas. Y estaba también Esteban Paulón, del Socialismo de Santa Fe, y la vi caminando por ahí a Margarita Stolbizer. Sí. Así que fue una cumbre en ese sentido amplia, que la realidad es que, bueno, no todo el radicalismo, ya lo sabemos, pero sí algún radicalismo quizás más representado por el espacio de Martín Lustó, tuviésemos la grandeza de aunar esas fuerzas, ¿no? También lo digo justamente siendo santafesina, ¿no? Ahí hay algo interesante de... el otro día estuve hablando con Paulón y él me decía lo mismo. Bueno, ellos siempre dicen que el problema somos los peronistas igual. No lo vi tan complicado como otros años. No lo vi tan complicado como otros años. Es que es tan feo lo que estamos viviendo. Claro, yo creo que tiene que ver por ahí donde... El espanto abunda, ¿viste? No, pero insisto, también los espacios internacionales, yo fui coportavoz de las Juventudes Verdes Europeas, entonces participaba en el Partido Verde Europeo, tenía responsabilidad de conducir y de dirigir 50 países distintos. Esa métier, esa socialización permite que uno, bueno, encuentre las principales contradicciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la principal contradicción contra o que estamos viviendo? Bueno, decía Camila Vallejos, ¿no?
la oligarquía y versus la democracia. Bueno, entonces los demócratas, ¿dónde nos vamos a situar? Y dentro de los demócratas vamos a tener diferencias. Exacto. Ahora, si hablamos de... Pero sos demócrata, quiere decir que lo podés hablar, que lo podés charlar y tratar de buscar un consenso, al menos no te vas a ir a un extremo. ¿Dónde está? Pero bueno, la realidad es que en muchos países europeos ha funcionado el famoso cordón sanitario y nosotros acá no tenemos esa experiencia. Y cuando uno ve además los votos de algunas facciones sobre proyectos para nosotros nodales de Milei, bueno, tampoco se refleja, ¿no? El caso de Esteban Paulón votó la bajada de imputabilidad, ¿no? Entonces, bueno, Stolbizer y aliados votan cosas de la reforma laboral. También algunos peronistas, digo, eso sí, en algunas claro, de algunas provincias. De algunas provincias. Bueno, ese desorden me parece que no ayuda. Pero insisto, lo interesante del evento fue buscar un norte, no porque esté en Barcelona como un norte. De hecho, Europa parecía más una mirada del sur global, pero bueno, es nuevamente este Lula fundador del Foro de Sao Paulo, este Lula fundador del Foro Social Mundial, el que vuelve a abrazar a fuerzas quizás más al centro de la política, pero que vuelve a decir parémonos frente a todo esto. Okay. Así que muy interesante. Nos venimos para acá, para la Argentina. No sabes cómo me hubiese quedado. Sí, pero es más complicado, ¿viste? En Argentina, digamos, tener esta visión a nivel global, porque siempre nos centramos más en lo nuestro y no tenemos tal vez esa visión del mundo. ¿Cómo estás viendo vos al gobierno de Milei? Nosotros acá estamos siendo muy críticos en relación a el día a día, ¿no? Lo que le pasa a la gente. Bueno, viste que estuvimos 2 años que nosotros decíamos, este modelo económico, y nos decían, no, pero hizo lo que tenía que hacer. Sí. Bueno, voilà, ahí tenemos lo que tenía que hacer: cierre de empresas, cierre de fábricas, suspensiones. Y con trabajo no te alcanza. Bueno, es que claro. Tampoco, con trabajo no te alcanza. Mira, yo creo que, no quiero decir nosotros lo dijimos, ¿no? Pero ellos lo dijeron, ¿no? Vamos a ponerlo en esos términos. Ellos propusieron un cambio de la estructura productiva radical centrado en petróleo y gas, agro. En donde de entrada Caputo dijo: la industria no sirve, la industria para qué. Bueno, ahora estamos viendo las consecuencias de eso. Entonces vemos que hasta el mes anterior el EMAE, el estimador mensual de actividad, estaba estancado, pero porque agro y minería, petróleo y gas mantenía cierto crecimiento, y este mes ya se le cayó. ¿Por qué? Porque la composición de consumo que tiene sobre el PBI es muy alta, ¿no? Entonces, acá cuál es, yo creo, el desafío, ¿no? Que si bien tenemos esta incomodidad generalizada, esta crisis para los trabajadores y las clases medias, bueno, la realidad es que la macro puede, digamos, el Banco Central siguió comprando dólares, ¿no? Tiene cierta presión de que hay cierta corrida al dólar porque las tasas estuvieron bajando, pues se están acomodando. Ellos necesitan que bajen las tasas de interés para que se reactive un poquito la economía, pero la realidad es que se espera muy buena cosecha. El 26 seguramente va a estar un muy buen año, y que los precios del petróleo a la alza también les va a favorecer. Entonces, ¿cuál es insisto, decía, la dificultad que tenemos? Es que normalmente en la Argentina, cuando hay crisis económicas en el sector laboral y en la industria, eso también se refleja en una crisis en la balanza de pagos, en los dólares. Si eso no es así, bueno, la discusión política, a mi entender, se va a tener que agrandar, claro, porque no va a estallar por sí solo. Entonces ahí me parece que hay un desafío muy fuerte, y además, cuando intentes volver a crecer y a reactivar, claro, ahí sí vas a necesitar dólares, que ahora están facilitándole la fuga porque no tenemos control. Y además, ¿es verdad esto que se están usando para pagar la deuda? O sea, ¿tenemos aumento de reservas? Sí, en principio, bueno, nominalmente. Ahora el FMI. Pero estamos pagando deuda con eso, no está yendo al consumo de la gente o, digamos, a la reactivación de la economía. Las reservas. Claro. Las reservas no es que van al consumo de la gente, fortalecen la economía para evitar saltos cambiarios en el futuro. Digo, si vos no lo usas para pago. Y si el gobierno no pagase, debería o reestructurar, que ya me parece que no tiene margen, o emitir más deuda. Es decir, está bien que se pague la deuda, y
qué sé yo, si no reestructuras de una manera más favorable, bueno, por lo menos cumplí con tus obligaciones. Ahora bien, el problema es que Caputo, de nuevo, así como nunca le apostó a la industria, nunca quiso tener saldos, pagar de forma neta la deuda, sino ir pagando los intereses e ir roleando, ¿sí? Refinanciando el saldo de capitales. Eso, para hacerlo, necesitaba que le baje el riesgo país. ¿Y qué pasa? Que el riesgo país, que es la confianza que te tienen los mercados de que cuánto vas a repagar vos la deuda, también se va para arriba cuando ve que hay conflicto social y político. Okay. Entonces, ahí, bueno, de nuevo, puede ir el gobierno a agudizar la situación y a callar el conflicto político, como con mayor persecución política, con mayor encarcelamiento de dirigentes políticos, con mayor lawfare, con mayor represión policial. Y esto que pasó el otro día también con los periodistas, ¿no? O sea, tampoco. Bueno, entonces hay un encrudecimiento, ¿para qué? Para disminuir el ruido político hacia afuera y entonces, bueno, que me baja el riesgo país, ¿no? Ahora, es una encrucijada porque efectivamente la gente no está viviendo bien. No, está claro. Anda a preguntarle a un jubilado, ¿no? Bueno, lo que pasa es que estamos en cierta contradicción de que la gente no está viviendo bien y sin embargo no tenemos grandes piquetes todos los días. No tenemos grandes cortes en la calle todos los días. ¿Por qué? Porque el nivel de violencia y de persecución, ¿no? El ciberpatrullaje que anuncia Bullrich. ¿Dónde están las libertades personales? Se usa gente de la CIA para ver qué posteamos nosotros en internet, ¿no? Y al mismo tiempo lo reciben a Peter Thiel, que maneja a todos los magnates de esto, para ver qué. Al final dicen que China no, pero bueno, vamos a un estado de vigilancia masiva muy fuerte. ¿Dónde quedan esas libertades personales para estar en contra de la política económica de Milei? Ese está perfecto, ese es el diagnóstico que muchas veces lo contamos y también es un poco, digamos, lo que estamos viviendo. Pero ¿cómo miramos para el futuro? ¿Qué salida le ves vos a nivel, digamos, nacional? ¿Realmente se puede configurar un polo, si querés, peronista, unido? ¿Cómo estamos frente a eso? Porque lo hemos charlado, digamos, estos años, o sea, que veíamos, digamos, discrepancias, pasó en el gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué va a pasar? Mira, a mí me parece que la unidad, nosotros debemos construir no la unidad del peronismo en sí mismo como un fin, sino la unidad del pueblo argentino. Yo lo que hoy veo es que tenemos muchos niveles de violencia, muchos niveles de fragmentación, de odio, de no escuchar lo que dice el otro, de creer que porque el otro votó en Milei entonces no lo puedo escuchar, o porque lo defiende a Cristina y entonces no le puedo hablar. Bueno, eso es lo que nos permite que podamos repensar la política. Nosotros necesitamos, yo creo que cualquier dirigente tiene que poner el eje en la unidad del pueblo argentino. Ese trabajo va a llevar que la unidad del peronismo se dé en sí misma. Y creo que lo que tenemos que proponer no es solamente, vamos a arreglar un poquito las cosas y ser, Lula lo decía esto, nosotros no podemos, las izquierdas globales, los progresismos, no pueden ser gestores de las crisis neoliberales, ¿no? Entonces nosotros tenemos que proponer algo más y yo creo que acá, particularmente en la Argentina, falta refundar un contrato social. Nuestro contrato social, ¿en qué se basaba? Y en la educación pública, en la universidad gratuita, en que puedas tener vacaciones. Me decís, más o menos, ahora, ¿todos vamos a trabajar a destajo? O sea, no es ¿Cuántas que... horas? ¿Cuántas horas? Y aparte todos tenemos 2, 3, 4 actividades. Bueno, por eso. Yo tengo 3, 4 actividades. Entonces, y después tenemos problemas de salud mental. Sí. Y las familias están sobreendeudadas porque además está el nivel de desesperación que apostás online cuando vas en el colectivo para ver si tenés 100.000 pesos más y después lo refinancias. Bueno, todo eso es un delirio. Entonces, necesitamos refundar un contrato social donde el Estado, a mi entender, tiene que estar presente para proteger a la sociedad en su conjunto, a las familias, a los individuos, porque las amenazas... Hoy quisieron ver que es mala palabra, ¿no? El Estado. Y vos podés decir, bueno, puede haber un poco más de regulación, un poco menos de regulación. Pero en el momento que a tu nene le pusieron una amenaza en la escuela, todos dijeron, ¿dónde está el Estado? Claro. Entonces, no, la verdad es que el Estado lo necesitamos. Totalmente. Entonces, ahora, pero no puedes llegar al Estado solamente para que pongamos a un docente con un chaleco antibalas a mirar qué pasa en un baño de la escuela.
¿sí? En lugar de que el Estado no regule las publicidades y las ads y todo lo que pone TikTok. ¿Por qué no le podemos regular nosotros a TikTok? Porque ahí está la discusión. Tal cual. ¿Por qué el Estado no hace como hizo Lula, que se peleó con Meta, se peleó con Mark Zuckerberg y la justicia brasilera suspendió durante una semana WhatsApp? No, y además, ¿por qué no? Generando un quilombo económico, no digo que... Pero ¿por qué no puede ser. obligan a todas estas empresas a que tengan también su sede en Argentina? Para que también respondan que tengan su sede, que tengan política diferenciada. Exacto. O sea, hay una tren global de adolescentes que te dicen te voy a matar mañana y nadie le dice nada a los dueños de las grandes empresas. Exacto. Entonces... Pero si pensás distinto, tu algoritmo va a hacer que tu voz no sea escuchada. Olvídate. Eso pasa. Digo, entonces, ¿dónde está ahí la democracia? ¿Dónde queda? Entonces, si vemos amenazas globales que tienen que ver con el cambio climático, con invasiones de potencias extranjeras, lo que pasa en nuestro caso con Malvinas y la discusión que vamos a tener que tener con la Antártida. Amenaza global que significa el uso de la tecnología para todas las nuevas y las viejas generaciones. Esas amenazas globales, ¿la podemos solucionar en un nuevo contrato social entre todos y todas? Yo creo que sí. La única manera que conocemos es esta deficiente democracia. Pero bueno, es con la democracia, ¿no? Está clarísimo. Delphi, siempre es un placer recibirte. Por favor, un Muchas placer. gracias. Gracias a ustedes. Tenés que trabajar. Un beso muy grande también a tus niños. Gracias. Hoy es el cumple de Agnes. A la familia, así que bueno, a tu marido. Y bueno, nos vemos prontito. Seguro, gracias. Delfina Rossi en la mañana de Radio Sónica. Estás escuchando El Arranque. Programa nominado a los Martín Fierro Digital 2022 como mejor programa de interés general. Por Radio Sónica, la radio más escuchada de